Siguiendo con las presentaciones del Diplomado de Medicina Interna, la conferencia que voy a dictar ahora es acerca de ciertos tipos de enfermedades y tumores de la hipófisis, ¿no? Ciertas patologías de la hipófisis. Mi nombre es Ramón Rodolfo Morales Nureña, soy médico internista. Bueno, he realizado estudios de maestría en medicina, con mención en medicina interna, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y actualmente trabajo en el Hospital Nacional de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo. Bueno, la primera conferencia es sobre hipopituitarismo en general, ¿no? Y algunos tipos de tumores hipofisiarios. En primer lugar, para tener un conocimiento, una revisión acerca de ciertos aspectos de la estructura de la hipófisis, ¿no? La hipófisis es una glándula endocrina que está localizada dentro de una estructura ósea del hueso esfenoide llamada la silla turca, ¿no? Que se encuentra en la base del cráneo. Tiene un peso aproximadamente de 4 a 10 gramos y es un poquito ligeramente más grande en la mujer que en el hombre, ¿no? Está dividido en dos zonas anatómicas, ¿no? El lóbulo anterior y el lóbulo posterior, donde el lóbulo anterior es el de mayor tamaño, aproximadamente el 80%, y el lóbulo posterior es del resto, ¿no? 20%. El lóbulo anterior se denomina adenohipófisis y el lóbulo posterior neurohipófisis. Bueno, esto principalmente, esta división y estos nombres también tienen origen en su nacimiento embriológico, ¿no? Su origen embriológico. Ahí tenemos que la adenohipófisis se origina en la capa del ectodermo, ¿no? Es una evaginación del ectodermo, la llamada bolsa de Rathke. Mientras que la neurohipófisis es prolongación de las neuronas que vienen directamente del sistema nervioso central, del diencéfalo embriológico, ¿no? Tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis, bueno, se encuentran adheridas una a la otra y están sujetas al hipotálamo a través del tallo hipofisiario, ¿no? El tallo hipofisiario se encuentra unido a la región posterior de la hipófisis, ¿no? que es la neurohipófisis. Bueno, ahora las relaciones de la hipófisis. Hacia arriba la hipófisis está cubierta por una reflexión de la dura madre, que a veces se le denomina el diafragma de la silla turca, ¿no? Y por ambos lados de la silla turca se une a las hipófisis clinoides, ¿no? Bueno, por este diafragma, en la parte superior de la adenohipófisis, perdón, de la hipófisis, hay un orificio, ¿no? Por donde pasa el tallo hipofisiario, ¿no? El que une al cerebro con la hipófisis, hipófisis, ¿no? Bueno, los límites anatómicos relevantes: la hipófisis está en contacto hacia arriba con el quiasma óptico y el tercer ventrículo. Esto es importante sobre todo para ciertas patologías de la hipófisis, como los tumores, ¿no? Que pueden abarcar y pueden comprometer ciertas estructuras adyacentes, ¿no? En este caso, hacia la parte superior, el quiasma óptico, y puede producir trastornos visuales. Y también el tercer ventrículo, porque en algunos casos puede llegar a producir hidrocéfalo, hipertensión endocraniana, ¿no? Hacia ambos lados de la hipófisis, sus relaciones son con senos cavernosos del esfenoides, ¿no? Que contienen a un paquete vasculo nervioso, compuesto por las arterias carótidas internas y los pares craneales tercero, cuarto y sexto, que son el motor ocular común, motor ocular externo y el patético, que se encargan del movimiento de la inervación de los músculos extraoculares. Además se encuentran ciertas ramas del quinto par del trigémino, ¿no? La rama oftálmica y la rama maxilar superior. Ahora, la adenohipófisis está constituida por dos tipos de células, ¿no? Las células, en primer lugar, hay una célula totipotencial, ¿no? Es una célula madre de la cual a través de diferentes etapas de diferenciación, inducidas por ciertos factores de transcripción, se diferencian, ¿no? en dos tipos de células madres, ¿no? Una célula madre acidófila y una célula madre basófila. Así es por su tinción, ¿no? Por su tinción histológica. De la célula madre acidófila, provienen por diferenciación las células que se encargan de la producción de las hormonas somatotropas, es decir,
la hormona de crecimiento y las hormonas lactotropas, que es la prolactina, ¿no? Y la célula madre basófila, este, por diferenciación, dan lugar a las células gonadotropas, ¿no? Que son las encargadas de la producción de la enocorticotropina, las células tirotrópicas, que es la encargada de la producción de la hormona estimulante de la tiroides, y las corticotrópicas, ¿no? Perdón, las corticotrópicas, que son las encargadas de la producción de la tirotropina, ¿no? O sea, del ACTH, y las gonadotrópicas, que son las encargadas de la función de las hormonas luteinizante y folículo estimulante, ¿no? Que estimulan las gónadas y producen, bueno, ya el desarrollo de las hormonas sexuales, ¿no? Eh, una de las grandes patologías, ¿no? En que se engloban las enfermedades de la hipófisis es aquellas que cursan con hipopituitarismo, ¿no? Es decir, disminución de la función hipofisiaria, ¿no? Las hormonas, las hipófisis son encargadas de la producción de, como ya dije, varios tipos de hormonas, ¿no? La adenohipófisis se encarga de la producción de las hormonas, hormona de crecimiento, hormona de la prolactina, de la hormona adrenocorticotrópica y de la hormona folículo estimulante y luteinizante y de la este y de las gonadotropinas, y de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Entonces, las alteraciones en muchas de las enfermedades que aquejan a la hipófisis traen como consecuencia una disminución en la producción de estas hormonas. Ahora, las hormonas que son secretadas en la hipófisis posterior es la vasopresina, ¿no? Sin embargo, la vasopresina no es producida en la hipófisis posterior, es producida a nivel cerebral, y a nivel del tallo cerebral se acumula en la neurohipófisis y de ahí es excretada. Por eso es que las enfermedades de la hipófisis principalmente, o en la mayor parte de los casos, afectan a la hipófisis anterior, a la aerohipófisis, porque es la zona más extensa y la producción hormonal es in situ, ¿no? Es en el mismo lugar donde se excretan, ¿no? Ahora, hay diferentes grados de hipopituitarismo, ¿no? Aquellos que están relacionados con la hipoproducción o la disminución en la producción de algún tipo específico de hormona, y otros donde la disminución de la producción es generalizada, ¿no? De todas las hormonas. Por eso hay el hipopituitarismo localizado, que solamente es alguna hormona específica como la hormona de crecimiento, la prolactina, y hay otras que abarcan a todas las hormonas, ¿no? Y en diferente intensidad cada una, ¿no? Y es la que se denomina panhipopituitarismo, ¿no? Es deficiencia de todas las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? Porque ya dijimos, las hormonas de la neurohipófisis no se producen en la hipófisis misma, sino se producen en el sistema nervioso central. Ahora, generalmente en los panhipopituitarismos es raro encontrar que la deficiencia sea total y completa de todas las hormonas. Siempre hay algunas hormonas que están mucho más deficientes que otras, ¿no? O sea, es variable en relación a las diferentes hormonas. Ahora, como síndrome clínico, es decir, como expresión clínica, esta disminución de las hormonas pueden producir ciertos síntomas y ciertos signos, ¿no? Que se llama la expresión clínica del hipopituitarismo o panhipopituitarismo, ¿no? Ahora, el panhipopituitarismo, es decir, la disminución difusa de la producción de hormonas de la hipófisis, es un síndrome clínico, o sea, son síntomas y signos que aparecen de una manera lenta, progresiva, insidiosa, o sea, generalmente no son bruscos, ¿no? Eh, la mayor parte de las veces, las características clínicas del panhipopituitarismo son independientes de la causa que lo produjo. Casi todas se manifiestan aproximadamente de la misma manera, ¿no? Generalmente, los síntomas son muy leves, y muy inespecíficos, que hacen que el diagnóstico se demore. Y las primeras manifestaciones o los primeros motivos por los cuales los pacientes acuden al médico a veces dependen del sexo, ¿no? Por ejemplo, en los varones es
es más tardío muchas veces el diagnóstico, ¿no? Porque los primeros síntomas que afectan o que lo llevan a ver la consulta médica generalmente son los relacionados con hipogonadismo, ¿no? Es decir, disminución de la libido, disminución del tamaño testicular, disminución del, disminución de la fertilidad, casos de infertilidad y también disfunción eréctil, ¿no? Mientras que en las mujeres generalmente el diagnóstico es más precoz, ¿no? Porque los primeros síntomas son más evidentes, ¿no? El síntoma más precoz y más común es la amenorrea, ¿no? Entonces, por lo tanto, es más fácil que una dama llegue más, busque atención más rápidamente que un varón, ¿no? Debido a que una de las primeras manifestaciones clínicas en las damas del panhipotiroidismo es una manifestación muy evidente y muy rápida, ¿no? Que es la amenorrea, ¿no? Ahora, generalmente hay un orden, ¿no? En el panhipopituitarismo, ¿no? Que depende de las reservas hormonales, ¿no? Que hay en la hipófisis. Generalmente, se suele iniciar con síntomas relacionados con las hormonas sexuales, ¿no? Con la FSH y el LH. Posteriormente, ya cuando aparecen los síntomas relacionados con la hormona estimulante de la tiroides y finalmente con la adrenocorticotrópica, ¿no? Con la hormona adrenocorticotrópica. Es decir, la mayor parte de los pacientes primero comienzan o empiezan con síntomas relacionados con el sistema gonadal. Luego aparecen los síntomas relacionados con el hipotiroidismo y finalmente ya en casos extremos, casos más avanzados o más prolongados, ya aparecen los síntomas relacionados con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Ahora, el diagnóstico de hipopituitarismo. En primer lugar, pruebas endocrinas, ¿no? Endocrinas. Es para demostrar los niveles bajos de las hormonas producidas a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Se miden, ¿no? Se miden a través de análisis sanguíneos, los niveles de las diferentes hormonas de la adenohipófisis, ¿no? Y según esto se puede determinar si existe el riesgo de que exista alguna insuficiencia, ¿no? Ahora, el diagnóstico definitivo es a través de test de estimulación, ¿no? Es decir, no solo la hormona tiene que estar disminuida, sino que no debe aumentar ante ciertos estímulos ante los cuales normalmente se incrementa, ¿no? Esos son ya con esos análisis se hace el diagnóstico efectivo. Eso lo vamos a hacer más adelante. Y además, de los diagnósticos endocrinológicos a través de exámenes endocrinológicos, es necesario siempre estudios radiológicos, ¿no? Porque la mayor parte de los casos de hipopituitarismo o panhipopituitarismo se deben a procesos infiltrativos o neoplásicos de la hipófisis y por tanto son evidentes a través de radiología, exámenes radiológicos de la CIA turca, ¿no? Tenemos, bueno, los más útiles que son la resonancia nuclear magnética de la CIA turca con gadolinium y la tomografía contrastada, ¿no? La tomografía contrastada de la CIA turca, ¿no? Ahí se pueden ver ciertas lesiones que pueden ser las causantes del hipopituitarismo, es decir, la disfunción hipofisiaria, ¿no? Acá están las pruebas de reserva hipofisiaria, ¿no? Estos sirven para ver este, qué cantidad de reserva hormonal tienen las células productoras de cada tipo específico de hormona, ¿no? Son exámenes complementarios, es decir, no es suficiente con el nivel hormonal dosado hacia abajo, sino además hay que hacerle pruebas de estimulación, ¿no? Pruebas de estimulación para ver el grado de reserva hormonal que tienen las células que aparentemente están deficientes, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que una de las pruebas para estimular la hipófisis es la inyección de hormona liberadora de la tirotropina, ¿no? Bueno, la dosis es más o menos aproximadamente 200 microgramos intravenosos y esta hormona liberadora de tirotropina tiene que verse manifestada a través de un incremento de la TSH y la prolactina, ¿no? Ahora el incremento para que sea normal tiene que ser mayor al doble, ¿no? De la dosis del dosaje inicial.
Cuando es mayor que el doble del dosaje inicial, quiere decir que la reserva de prolactina y de TSH se encuentran adecuadas y por tanto no hay deficiencia, ¿no? Deficiencia significativa en la producción hormonal de estos polipéptidos, de la TSH y la prolactina, por parte de las células específicas de la hipófisis, ¿no? Ahora, también existe hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Un estímulo con una hormona que esas hormonas en sí son hormonas naturales, ¿no? Que son producidas a nivel del, este, del, del encéfalo, ¿no? De la zona del hipotálamo, del encéfalo, y que sirven para controlar la liberación de las hormonas hipoficiarias, ¿no? Pero ahora, estas hormonas también se pueden sintetizar artificialmente en laboratorio y pueden ser inyectados justamente para ver cuál es la respuesta de la hipófisis ante estos estímulos. Así tenemos acá la hormona liberadora de las gonadotropinas, ¿no? Una inyección intravenosa de aproximadamente 100 microgramos tiene que producir un aumento en mayor el doble en el dosaje basal de los niveles de las hormonas gonadotrópicas, ¿no? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿no? Y también hay un test de estimulación con insulina que sirve para medir la respuesta de la hormona de crecimiento y el cortisol, ¿no? Normalmente cuando hay hipoglicemia inducida por insulina o hipoglicemia inducida por cualquier otro motivo, se debe producir liberación de hormona de crecimiento y de cortisol, ¿no? Que son hormonas contrarreguladoras, ¿no? En el sistema de la homeostasis de la glucosa, ¿no? Entonces, por tanto, cuando se inyecta insulina y se produce hipoglicemia producida por insulina, se debe producir una liberación de la hormona de crecimiento por parte de la hipófisis y del cortisol también por parte de la hipófisis. Ahora los incrementos a partir del dosaje basal de ambas hormonas deben ser mayor de 6 veces para el caso de la hormona de crecimiento y mayor de 20 veces para el caso, para el caso del cortisol. Niveles superiores a estos indica que hay una buena reserva y por tanto no hay trastornos significativos o disfunción significativa en su producción, ¿no? En cambio, respuestas disminuidas por debajo de estos niveles hacen diagnóstico, ¿no? Hacen diagnósticos y están asumados a un nivel basal bajo de tanto de gonadotropina, de hormona de crecimiento como de cortisol, hacen diagnóstico de las deficiencias específicas, ¿no? Entonces, para hacer este diagnóstico de las deficiencias específicas de las hormonas de la hipófisis, además de tener un nivel bajo, ¿no? Tanto de la TSH como la prolactina, como las como las gonadotrofinas, la hormona de crecimiento y el cortisol, además de tener un nivel bajo de ellos, tiene que demostrarse que con estos estímulos no se elevan por encima de los niveles estándares, ¿no? El doble para el caso de la hormona estimulante de la tiroides, el doble para el caso de la prolactina, el doble para el caso de las gonadotrofinas, más de 6 veces para el caso de la hormona de crecimiento y más de 20 veces para el caso del cortisol, ¿no? Ahora, causas de hipopituitarismo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas de la disminución de la producción de las hormonas hipoficiarias, ¿no? La causa más frecuente es un tumor hipoficiario. Por eso es que en la evaluación de todo paciente con hipopituitarismo es necesario pruebas radiológicas, ¿no? Como la resonancia nuclear magnética y la tomografía computarizada para poder hacer el diagnóstico de estos tumores hipoficiarios, ¿no? Otra causa frecuente es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una necrosis, ¿no? Es una necrosis de la hipófisis que es producida por una hipotensión intensa en el periodo, durante la labor de parto, ¿no? Debido a hemorragias intensas, ¿no? Que puede tener la mujer durante su parto, ¿no? Es la segunda causa de panhipotitarismo, mientras que la primera son los tumores hipoficiarios que infiltran ¿cómo se llama? La hipófisis y disminuyen la producción hormonal por compresión. La segunda causa es por destrucción de la hipófisis, ¿no? Producida por un accidente obstétrico, ¿no? Generalmente una hemorragia masiva, ¿no? Bueno, de ahí hay otras causas menos comunes, como son los tumores extracelares, es decir, aquellos tumores que no están en la silla turca, o sea, generalmente no están relacionados con la hipófisis, pueden ser meningiomas, craneofaringiomas, linfomas, o cualquier tumor que pueda existir en alguna estructura adyacente que comprime a la hipófisis y produce una disminución en su función, ¿no? Y finalmente también hay trastornos infiltrativos, ¿no? Como la histiocitosis.
histocitos, además de algunos otros, ¿no? Como son los linfomas mismos de la hipófisis, hay también las hipofisitis linfocíticas también, son ya trastornos, condiciones más raras, ¿no? Es una fisiopatología acerca del síndrome de Sheehan, que es una de las patologías más frecuentes, ¿no? En este caso, el síndrome de Sheehan viene a ser la necrosis, ¿no? La necrosis a nivel de la glándula hipoficiaria, de la hipófisis, que se produce al momento del parto, ¿no? Generalmente al momento del parto o en el puerperio inmediato, ¿no? Durante el embarazo se produce un crecimiento fisiológico de la hipófisis que puede llegar a tener un tamaño hasta el doble. También aumenta la vascularización de la hipófisis, pero no en la cantidad suficiente como crece la hipófisis misma, ¿no? Y por tanto hay una deficiencia relativa de circulación a nivel hipofisiaria. Es decir, la hipófisis durante el embarazo es sensible a la isquemia, ¿no? A las disminuciones de la presión arterial, a las situaciones de hipovolemia, ¿no? Por tanto, al momento del parto, que es el momento en donde es más frecuente las hemorragias y las hemorragias que pueden poner incluso en peligro la vida de la paciente, al comienzo durante el parto puede aparecer una hemorragia excesiva, ¿no? O bien un shock, una hipotensión debido a una sepsis, ¿no? También son los momentos en que es más frecuente que haya infecciones, ¿no? Las infecciones porperales, que pueden ser severas y llegar a shock séptico. Cualquier causa de hipotensión, siendo la hemorragia y la sepsis las más comunes, cualquier causa de hipotensión en el puerperio inmediato, puede llevar a una hipotensión. Y debido a que en esos momentos la glándula tiroides, la glándula hipofisiaria se encuentra muy sensible a la isquemia, puede llevar esta hipotensión a una necrosis de la hipófisis, ¿no? Una necrosis de la hipófisis. Es lo que se llama el síndrome de Sheehan. Acá, bueno, hay una literatura acerca de cómo crece normalmente la hipófisis durante el embarazo, ¿no? Acá se ve la edad gestacional, vemos 8 semanas, 21 semanas, 36 semanas, y vemos que el volumen hipofisiario va aumentando. 437 miligramos, 534, 706. O sea, más o menos se duplica el tamaño, ¿no? Al final del embarazo. En comparación con las mujeres no embarazadas, ¿no? De 300 nada más. Ahora, en el síndrome de Sheehan, si bien la principal hipótesis es que sea debida a una complicación obstétrica, como shock séptico o sangrado obstétrico masivo, también existe una hipótesis alternativas, ¿no? De que tal vez el síndrome de Sheehan puede deberse a un trastorno autoinmune. Eso está basado en que los pacientes con síndrome de Sheehan, a diferencia de los controles, es decir, de las mujeres normales, se encuentran elevados cierta cantidad de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra el receptor de la hormona de crecimiento número 3 y algunos otros anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, de 20 pacientes estudiadas, 10 presentaron aumentos de este anticuerpo, ¿no? En enfermedad de Graves, que es un trastorno autoinmune, 3 de 18. En la diabetes mellitus insulino dependiente de la tipo 1, 2 de cada 14, ¿no? Y en los controles 0 de 26. Esto sugiere, ¿no?, que también puede haber un componente autoinmune en el síndrome de Sheehan. Sin embargo, la teoría hasta ahora más aceptada es que sea una necrosis hipofisiaria debida a la isquemia durante el periodo periparto debido a complicaciones obstétricas que causan hipotensión, ¿no? Le da, le da como factor, como característica a aquellos pacientes con síndrome de Sheehan, ¿no? Aproximadamente le da, bueno, tiene una edad reproductiva, pero generalmente es en pacientes con edad un poco más avanzada, ¿no? El promedio es 45 años, ¿no? Al momento del parto, ¿no? Ahora, la evolución del síndrome de Sheehan es larga, ¿no? Es decir, las manifestaciones, la necrosis, si bien produce una necrosis, esta generalmente no es aguda y violenta, ¿no? Sino es progresiva. Eso apoya también la hipótesis autoinmune, es progresiva y se va desarrollando a través de los años, ¿no? De tal manera que las primeras manifestaciones clínicas del panhipopituitarismo por síndrome de Sheehan en promedio aparecen después de 16 años del accidente obstétrico, ¿no?
también es más frecuente en los embarazos subsiguientes, ¿no? Mientras más embarazos tiene, más probabilidad de desarrollar síndrome de Sheehan, ¿no? Bueno, el accidente obstétrico, bueno, es el factor común a todos los pacientes que tienen síndrome de Sheehan. En el 30% de los pacientes hay el antecedente de hemorragia, ¿no? Bueno, estas son pruebas endocrinológicas en diferentes pacientes con síndrome de Sheehan, ¿no? Ahora, como le decía, siempre cuando se sospecha síndrome de Sheehan es necesario hacer una resonancia nuclear magnética o una tomografía computarizada, ¿no? Debido a que el diagnóstico de panhipotiroidismo puede tener diferentes orígenes, ¿no? Diferentes causas, mientras que el síndrome de Sheehan solamente es una de ellas. Entonces, hay que evidenciar la necrosis y la destrucción de la hipófisis a través de imagenología, ¿no? Acá tenemos resonancia nuclear magnética de la glándula pituitaria, que es la glándula hipoficiaria, la hipófisis, en el síndrome de Sheehan, ¿no? En 14 pacientes con síndrome de Sheehan, en 4 se encontró cía turca vacía, es decir, no se encontró evidencia de hipófisis. No había evidencia de hipófisis. Mientras que el 25% mientras en 8 pacientes se encontró disminuido el tamaño de la hipófisis hasta un 25%. Un cuarto del tamaño normal de la hipófisis era la que se observaba en aquellos pacientes con síndrome de Sheehan que se realizaba una resonancia nuclear magnética de la hipófisis a nivel de la cía turca. Mientras que en 4 pacientes de 12 no se encontraba ya evidencia de hipófisis, ¿no? Se llamaba cía turca vacía, ¿no? Ahora, el tratamiento del hipopituitarismo. El tratamiento del hipopituitarismo es reponer, ¿no? Reponer las deficiencias hormonales. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, aproximadamente la dosis habitual va entre 100 a 150 microgramos por día. Es cuando la insuficiencia tiroidea ya se encuentra muy avanzada. También la sustitución de cortisol, hasta 20 a 30 miligramos por día con hidrocortisona se emplea. Y la sustitución de las hormonas sexuales depende de la edad, ¿no? Es más útil en los niños, ¿no? Para estimular el desarrollo y para dar lugar a un desarrollo gonadal y sexual normal, ¿no? Mientras que su utilidad en personas postmenopáusicas y en varones ya ancianos está menos determinada, ¿no? Igualmente, la hormona de crecimiento, de todas maneras en los niños debe ser sustituida, ¿no? Para no producir enanismo o trastornos en el crecimiento, ¿no? Ahora, ya en pacientes ya posadolescentes, ya en pacientes adultos, ya la necesidad de sustituir hormona de crecimiento es dudosa, ¿no? Solo en ciertos aspectos, ¿no? Cuando la disminución de la hormona de crecimiento es muy intensa y produce muchos síntomas, ¿no? Por ejemplo, fatiga, disminución extrema de la masa muscular, obesidad central y por tanto aumenta el riesgo cardiovascular, o hay hipoglicemias muy frecuentes, porque la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora de la homeostasis de la glucosa. Solo en casos extremos o muy sintomáticos se debe sustituir, ¿no? Con hormona de crecimiento a las personas con deficiencia de hormona de crecimiento, pero que hayan pasado ya la pubertad, ¿no? Ahora, los tumores de la hipófisis pueden clasificarse, bueno, según su célula específica, ¿no? Los tumores lactotropos, los somatotropos, que son aquellos tumores en las células que producen hormona de crecimiento. Los lactotropos son los tumores que producen la prolactina. Un mixto, hay tumores que producen tanto somatostatina, es decir, hormona de crecimiento, como prolactina, ¿no? Es una característica propia de este tipo de tumores. Entonces se debe a que provienen de una línea común, ¿no? Que es la célula madre acidófila. Y la otra línea que es a base de la célula madre basófila, se puede producir tumores de las células corticotrópicas que producen ACTH, de las células que producen las gonadotropinas o las células que producen la hormona estimulante de la tiroides, las tirotropinas. Ahora, ¿cuáles son los más comunes? Los más comunes son los tumores que provienen de las células lactotropas, ¿no? Las que producen prolactina, son el 40%. De ahí le siguen en frecuencia, con 15%, los somatotropos, los que producen la hormona de crecimiento, ¿no?
hormona de crecimiento. Exceso de hormona de crecimiento lleva a acromegalia, ¿no? Y un 10% de tumores producen ambas hormonas, lactotropas, la prolactina y la hormona de crecimiento. Es decir, entre los tres, más o menos 4, 5, el 65, las 2/3 partes de los tumores o de los adenomas productores de hormonas provienen de la célula madre acidófila y pueden producir prolactina, hormona de crecimiento o ambas, ¿no? Ahora, solo un 25% de estos tumores, la cuarta parte, provienen de la célula madre basófila y pueden producir ACTH, dando lugar a la enfermedad de Cushing, gonadotropina, que produce también hipogonadismo, y tirotropina, que puede producir también hipertiroidismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se producen estos tumores, no? En primer lugar, hay una célula madre pluripotencial, ¿no? Esta célula madre es estimulada por diferentes factores de crecimiento que da lugar a su diferenciación para producir una célula específica, ¿no? Ya sea la célula acidófila o basófila, ¿no? Que se encamine hacia la línea de producción de tanto la prolactina como hormona de crecimiento, o hacia la otra línea que llega a la producción de la hormona tiroidea, el cortisol y las hormonas, las gonadotropinas. Ahora, esta célula específica puede producir un sinnúmero de mutaciones que pueden ser espontáneas, hereditarias, desencadenadas por radiación, por infecciones virales, que los lleva a la alteración del DNA, ¿no? Y por tanto a la activación de ciertos oncogenes o a la alteración en algunos receptores, ¿no? Que dan lugar a el desarrollo del, ¿cómo se llama?, del crecimiento neoplásico, ¿no? Ese crecimiento neoplásico se puede expresar a través de la formación de adenomas, que es lo que estamos viendo, simples hiperplasias, aumento del número, pero no del número de células, pero sin transformación maligna. Y en último lugar, aunque es más escaso, menos del 2-3%, carcinomas, ¿no? Adenocarcinomas, células malignas ya. Ahora, los cuadros clínicos. Los cuadros clínicos en general, ¿no? Relacionados con las enfermedades de la hipófisis son tres, ¿no? En forma general, ¿no? Aquellos que se asocian a hiperfunción de las células de la hipófisis, aquellas que se asocian a hipofunción, que ya las hemos visto, y aquellas que están asociadas al tamaño del tumor, ¿no? Y que producen, por tanto, síntomas neurológicos. Hiperfunción. La prolactina, los prolactinomas producen galactorrea, amenorrea, aparte de otras características principalmente, ¿no? La hormona de crecimiento produce acromegalia, ¿no? Cuando está aumentada su producción. La ACTH produce la enfermedad de Cushing. La hiperproducción de TSH produce hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo secundario. Y el aumento de la producción de las gonadotropinas puede llegar a casos de hipogonadismo, ¿no? La hipofunción, es decir, la disminución en la producción hormonal a nivel hipofisiario, es decir, los hipopituitarismos, ya como mismo pueden ser específicos, ¿no? Para cada tipo hormonal, ¿no? Hipopituitarismos relacionados con la hormona de crecimiento, con la prolactina, con el cortisol, con las gonadotropinas o con las tirotropinas, ¿no? Y también pueden, por hipofunción, alteraciones hipotalámicas más relacionadas con la neurohipófisis, ¿no? La hipófisis posterior. La hipófisis posterior es la que genera la vasopresina, ¿no? Y una lesión a nivel del hipotálamo, donde se produce la vasopresina, puede dar lugar al desarrollo de diabetes insípida, ¿no? Por déficit en la producción de vasopresina. Además de otras enfermedades que también están relacionadas con el hipotálamo, como la hiperfagia, ¿no? El hipotálamo es una de las zonas relacionadas con la saciedad, ¿no? Y también somnolencia, ¿no? Ahora, los síntomas neurológicos compresivos relacionados con los tumores hipofisiarios, en lugar la cefalea debido al crecimiento del tumor, que puede salir del ámbito de la silla turca y puede irritar, ¿no?, a ciertas estructuras adyacentes, ¿no?, como la dura madre, que está muy próxima, ¿no?, y producir cuadro de cefalea. Hemianopsia bitemporal, cuando el tumor se extiende y compromete al quiasma óptico, ¿no? Y compromete al quiasma óptico, puede producir alteraciones a nivel de la percepción, ¿no? De la percepción visual,
y cuadros de hemianopsia bitemporal. También afectación de pares craneales, debido a que lateralmente a la hipófisis se encuentran un paquete neurovascular donde pasan ciertos nervios, ¿no? Los nervios oculomotores, ¿no? El motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Entonces, por compresión, por crecimiento tumoral, se puede infiltrar y afectar estos pares craneales. Pueden producir oftalopatías, ¿no? Además, también otros cuadros relacionados con cuando ya el tumor ya es más avanzado, ya entra definitivamente a la base del cerebro, como epilepsia temporal, alteraciones de la personalidad y cuando también compromete al sistema de flujo del líquido cefalorraquídeo intracerebral, puede producir hipertensión intracraneal, ¿no? Para el diagnóstico de los problemas hipoficiales, en primer lugar, necesita ambas, ¿no? Las pruebas endocrinológicas, como digo, para determinar si hay una hiperfunción o una hipofunción de las hormonas hipoficiarias y otros los estudios neurológicos, ¿no? La campimetría visual para ver si hay compromiso del quiasma óptico. Radiografías seriales de grano que ya nos emplean recientemente ya, debido a la presencia de la tomografía y la resonancia magnética que son más sensibles para detectar tumores de la hipófisis. Ambas tienen sus indicaciones, ¿no? La resonancia nuclear magnética es más útil para encontrar pequeñas tumoraciones y para delimitar bien la estructura de las tumoraciones dentro de la hipófisis. Sin embargo, la tomografía tiene cierta ventaja porque permite determinar si hay compromiso óseo adyacente, si hay infiltración adyacente de las estructuras del esfenoides, ¿no? Que son las estructuras de la silla turca. Ahora, bueno, todos los pacientes con hiperprolactinemia, no necesariamente tienen un tumor hipoficiario, ¿no? Primero hay que encontrar algunas causas extra hipofisiarios, ¿no? Por ejemplo, una puede ser la deficiencia de dopamina hipotalámica, ¿no? Debido a enfermedades hipotalámicas como tumores, procesos infiltrativos, malformaciones, ¿no? También puede ser secundaria a drogas, al consumo de drogas, ciertos medicamentos como la alfa-metildopa, la reserpina, metoclopramida, domperidona, verapamil y cimetidina pueden producir aumentos transitorios de la prolactina, ¿no? Y también pueden haber trastornos en la deficiencia del transporte de la dopamina hacia la adenohipófisis. La dopamina es un péptido, perdón, la dopamina es un neurotransmisor que tiene la función de inhibir la producción de prolactina a nivel de la adenohipófisis. Ahora, esta dopamina llega a la adenohipófisis a través del tallo cerebral. Y su principal función es inhibir la producción de la dopamina. Por tanto, aquellos pacientes que tienen trastornos a nivel del tallo cerebral, ya sea infiltrativos o mecánicos, la llegada de dopamina hacia la hipófisis es baja, ¿no? Y por tanto, la hipófisis tiende a producir, o sus células específicas tienden a producir exceso de dopamina, de prolactina. La principal función de la dopamina es inhibir la producción de prolactina a nivel de la hipófisis. Otras causas de hiperprolactinemia, ¿no? También es la insensibilidad del lactotropo y la célula productora de prolactina a la dopamina, ¿no? Puede ser en casos de micro o macroadenomas o también por efectos medicamentosos como ciertas drogas como las feniotecinas, aloperidol y las butirofenonas. Ahora, también puede haber hiperprolactinemia no por tumores, sino por una estimulación de los lactotropos. Se sabe que, así como la dopamina es un neurotransmisor que inhibe la producción de prolactina por parte de los lactotropos, también existe otra hormona, que es la hormona liberadora de tirotropina, que produce el efecto inverso, es decir, estimula la producción de prolactina por parte de los lactotropos. Ahí se mantiene el equilibrio. Entonces, un exceso de producción de hormona liberadora de tirotropina que pasa en el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario puede producirse un exceso de producción tanto de la hormona tiroideo estimulante como la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, este aumento de la hormona liberadora de tirotropina puede producir un incremento
en la estimulación de los lactotropos y por tanto una hiperprolactinemia. Por tanto, es frecuente de que aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo primario, puedan estar asociados con niveles elevados de prolactina. Manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia, el aumento de la prolactina, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? En la mujer, en primer lugar, amenorrea, galactorrea, irregularidades menstruales, por eso es que la mujer generalmente busca consulta y el diagnóstico es más precoz que en el hombre. Hirsutismo, puede aparecer también síndrome ovario poliquístico e infertilidad y osteopenia también. Y osteopenia debido a que por mecanismo de feedback negativo produce una inhibición de la liberación de las gonadotropinas, ¿no? Tanto la folículo estimulante como la luteinizante, y por tanto una disminución en la producción estrogénica por parte de los ovarios, ¿no? Esto puede llevar a la osteopenia y a la osteoporosis. En el hombre, disminución de la libido, impotencia, infertilidad, en algunos, pero no es una cosa habitual, puede haber ginecomastia, incluso hasta galactorrea, ¿no? Debido a que estos síntomas a veces no son percibidos, ¿no? Como algo muy grave o aparecen de una manera más sutil, no tan rápida como una menorrea. Entonces, generalmente en los hombres, el diagnóstico de hiperprolactinemia se demora, es más, el tiempo hasta el diagnóstico es más largo, ¿no? El tratamiento de la hiperprolactinemia, bueno, depende de su causa, ¿no? Cuando es prolactina por tumores, por adenomas productores de prolactina, los tratamientos son los inhibidores de la dopamina, ¿no? La bromocriptina, la carbegolina, la isurida, la quinagolida y la pergolida. La pergolida, bueno, ha sido retirada ya del mercado debido a que puede producir alteraciones en las válvulas cardíacas, ¿no? Ahora, el tratamiento también de la hiperprolactinemia cuando es causada por tumores como el prolactinoma, es la hipofisectomía transesfenoidal, pero eso sí ya se deja para casos extremos, ¿no? O sea, para pacientes que ya no hayan respondido a tratamiento médico. Y también un tratamiento que antes se usaba, pero ahora ya está prácticamente en desuso, es la radioterapia, ¿no? Ahora, otro trastorno hipofisiario es la acromegalia. La acromegalia que es producida por un exceso de hormona de crecimiento, pero después después de la pubertad, porque antes de la pubertad lo que produce el gigantismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica? A través de un nivel de hormona de crecimiento elevado, más de 6 nanogramos por mililitro, y que además no se suprime con la carga de glucosa, ¿no? Cuando el nivel de glucosa está elevado, la hormona de crecimiento tiende a disminuir, debido a que es una hormona contrarreguladora que produce hiperglicemia, ¿no? Por tanto, cuando la glicemia está elevada, los niveles de hormona de crecimiento disminuyen. Sin embargo, en aquellos que tienen acromegalia, el tumor que produce hormona de crecimiento es independiente, ¿no?, de los estímulos, tanto inhibitorios como excitatorios. Y por tanto, por más que haya hiperglicemia, sigue produciendo una cantidad alta, ¿no?, de hormona de crecimiento. Se mantiene por encima de 6 nanogramos por mililitro. Además, también en sangre se puede encontrar un nivel elevado de un péptido que deriva del metabolismo de la hormona de crecimiento, que es una hormona de crecimiento similar a la insulina. Hormona de crecimiento similar a la insulina. Tipo 1, que se encuentra incrementado. Ahí sus siglas en inglés, que es Insulin Growth Factor, tipo 1, elevado, ¿no? Bueno, tratamiento de la acromegalia. Al tratamiento de la acromegalia, bueno, en primer lugar, uno de los tratamientos más efectivos es el quirúrgico, ¿no? A través de una hipofisectomía transesfenoidal, ¿no? Se hace una resección quirúrgica a través de los esfenoides del tumor, ¿no? Del tumor que está produciendo acromegalia, o bien de toda la hipófisis, ¿no? Y posteriormente el pan hipopituitarismo posterior se trata con el respectivo tratamiento hormonal, ¿no? El tratamiento puede ser también médico, ¿no? Con análogos de la somatostatina, que es un inhibidor de la hormona de crecimiento, ¿no? Como el octreotide. Y también con antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento, ¿no? Tenemos al pegvisomant, ¿no? Que es uno de los últimos. Y además también otro tratamiento que también tiene otro tipo de complicaciones de la radioterapia, ¿no?
si bien es útil, pero puede producir también complicaciones, muchos efectos adversos, ¿no? Como son pan y pituitarismo, además, otros tumores, ¿no? A nivel del cuello y lesiones producidas por la radioterapia misma, ¿no?